Paz a vosotros, hermanos. Qué bendición saludarles en este momento y qué gusto nos da de verles reunidos en casa y saber que ustedes han decidido levantar un altar en su hogar. Así es, paz a vosotros, hermanos. Y bueno, seguimos viendo el libro de Génesis y hoy vamos a ver Génesis 1:27, conforme a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es, hermanos, la Biblia dice que es posible caminar con Dios, pues desde que nos creó nos heredó su imagen, su manera de ser. ¿Cuántos ahí en casa, cuando ven a su papá o a su mamá, se dan cuenta que hay rasgos muy similares a los nuestros? A lo mejor en su voz, en su forma de pensar, en alguna afición que tenga, en algún gusto. A veces nos damos cuenta que hay muchos rasgos que heredamos de nuestros padres, ¿no? Que incluso la gente nos dice, papá fulano, estás igualito. Creo que es una frase común, estás igualito a tu papá. Te pareces muchísimo. Te pareces mucho con tu mamá. O cuando recibe una llamada telefónica a veces y dice, ¿con quién hablo? Porque se parece mucho la voz a la de tu mamá con la de la hija, o del padre con el del hijo. ¿Qué significa esto? Que Dios nos creó y nos heredó su imagen, su forma de ser. Y esto es muy hermoso, hermanos, porque esto es un indicio que es posible caminar con Dios, porque Dios nos ha dotado de características hermosas que Él posee. ¿Se ha movido alguna vez a bondad, compasión o misericordia hacia alguien? Ahí puede experimentar la imagen, es decir, la obra que Dios hace en nosotros. Así como cuando nacemos y tenemos parecidos físicos o hasta en cierta forma algunos parecidos con nuestros padres, tanto de la forma de hablar o de la forma de expresarnos o hasta muchas veces la forma de pensar, así con Dios. El verso dice que Dios nos hizo a su imagen. Usted y yo somos hijos de Dios y nuestro Padre es Él, nuestro Dios. Y como estamos hechos a imagen y somos su hijo, debemos de reflejar la imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Que Dios tuvo misericordia y tiene misericordia, que Dios representa el amor, que Dios representa el perdón, es decir, la imagen de Dios. Y si Dios en su palabra dice, hice al hombre y a la mujer a imagen, y más que nosotros somos llamados hijos de Dios, tenemos que representar esa imagen de Dios. Es por eso que la pregunta nos dice, ¿usted ha experimentado misericordia hacia alguien? Nuestro Dios tiene misericordia de nosotros todos los días. Todos los días nuestro Dios, su misericordia es nueva cada mañana, dice la palabra, y ve a la humanidad y nos ve a usted y a mí con ojos de misericordia, con amor, con piedad, con compasión, y nos da todos los días la manera de vivir, nos da la vida para seguir con nuestras actividades, nos da la salud para nuestras actividades. Y es por eso que nosotros somos movidos a tener misericordia por alguien, a tener el perdón también por alguien. Es decir, somos hechos a esa imagen, y si somos hijos de Dios tenemos que reflejar esa imagen de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios y no reflejar la imagen, y seamos hijos de Dios, pero con una imagen distorsionada como la sociedad lo ha implementado. La sociedad ha implementado que no hay que ser misericordioso, que no hay que perdonar, que no hay que dejarse, que hay que vengarse, que hay que odiar, que hay que estar amargado, que hay que, muchísimas cosas que se contraponen a la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar y accionar con la imagen de Dios, que es misericordia, que es amor y que es perdón. Esto son las bases y los valores del reino de Dios que están en su palabra, y nos llama a usted y a mí como hijos de Dios, que estamos hechos a imagen de Él, a practicar esto en nuestro matrimonio y con nuestra familia. Es muy importante, no solamente con el resto de la sociedad o de las personas. Tengo que empezar a reflejar la imagen de Dios en mi matrimonio, en mi familia, en mi hogar. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos hijos de Dios. Esto es algo muy importante, Karen. Te ponen un desafío porque, como bien dices, tenemos la imagen de Dios. Estamos dotados de esa gracia que Dios nos ha entregado a través de su misericordia, al crearnos de esa manera.
pero también poseemos una naturaleza que tiende al mal, que tiende al pecado. También poseemos una naturaleza, hermanos, instintiva. Esta naturaleza la podemos mirar, hermanos, en acciones que el ser humano tiene contra él mismo y contra su prójimo. Es ahí cuando debe ser consciente el ser humano. Es ahí cuando tenemos que ser conscientes nosotros de no dejarnos llevar por nuestros instintos, sino pedirle a Dios que nos ayude a siempre vivir conforme a su imagen, a imitar su semejanza. Porque cuando vivimos en instintos, hermanos, cuando vivimos en base a impulsos, esto daña nuestra vida, daña la relación con los demás y además nos trae una vida muy triste. Una vida llena de egoísmo, una vida llena de competencia, una vida de quién es más fuerte para vencer al más débil, una vida llena de rivalidades. Esto es lo que en el mundo vemos, hermanos. En el mundo miramos un mundo totalmente distorsionado, un mundo que no ama, un mundo que solo busca lo suyo. No vivir por instintos, sino vivir de acuerdo a la imagen de Dios. En el mundo natural podemos mirar cómo los animales viven por instintos. Uh-huh. Reaccionan por instinto. Si te das cuenta, puede haber un animal en el bosque, pongamos el ejemplo, un tigre, un león, y que se encuentra en el bosque con un venadito, que a lo mejor lo encuentra herido y uno dice, qué misericordia siento por él. Lo que está pensando es, le voy a devorar, es mi alimento, y yo soy el más fuerte. Es que su instinto no es ese. Su instinto es, él lo ve como presa, como alimento. Como una presa, exactamente. Va a actuar instintivamente, acabar con él. Y en este mundo parece ser que vivimos en una jungla de asfalto, decían algunos, ¿no? Porque siempre vemos rivalidad, competencia, pleitos. Y esto habla, hermanos, que el ser humano ha dejado de buscar a Dios y ha centrado su vida en sí mismo, en ese egoísmo. Ha dejado de buscar a Dios y de imitar a Dios. ¿Y qué ha hecho? Ha vivido según sus deseos, sus instintos, su pecado. Y esto, hermanos, ha distorsionado esta imagen de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nunca se dejó guiar por sus instintos. Nunca se dejó gobernar por esos instintos. ¿Cómo actuó Él? Con verdadera plenitud de la imagen de su Padre, que es Dios, que también es nuestro Padre. Y esta parte es muy importante porque siempre actuó con amor y misericordia para con todos los demás. Jesús reflejó la imagen de su Padre de manera perfecta al 100% y reflejó algo que es el perdón. El perdón, el amor, la mansedumbre, la misericordia, es decir, muchos elementos que la palabra de Dios dice que nosotros también tenemos que reflejar ese amor, esa misericordia y no dejarnos guiar por los instintos. Los instintos humanos llevan muchas veces a la perdición del ser humano. Llevan a destruir lo que Dios creó, como el matrimonio, como la familia. Pero si usted y yo nos basamos en la imagen de Dios y nos basamos en el ejemplo de Jesucristo, de cómo Él actuó, pues nosotros vamos a actuar de esa manera. El amor y el perdón son de los elementos más importantes en la vida de un matrimonio. El amor por el cual sintieron y se unieron y formaron un hogar. Pero a través del tiempo hubo situaciones y han tenido que ejercer otra de los elementos importantes de la imagen de Dios, que es el perdón. Jesucristo nos perdonó y no solamente nos perdonó en la cruz del Calvario, nos perdona todos los días por algunas situaciones, fallas, pensamientos, sentimientos o acciones o palabras que uno puede tener, porque somos seres humanos y estamos en ese proceso de perfección. Y nuestro Dios siempre nos insta a amar, a tener bondad, a misericordia y a perdonar. Y en nuestro matrimonio esos elementos se tienen que aterrizar. Primeramente a usted como esposa o como esposo. Siempre tener actos de misericordia y de perdón y amor hacia su cónyuge. Porque si usted se basa en sus instintos, nunca va a perdonar. Y en el entorno familiar con los hijos,
Hay situaciones muchas veces que se presentan en los hogares y tenemos que muchas veces que reflejar la imagen de Dios en nuestros hijos, en saberlos amar y perdonar cuando ellos tienen sus fallas. Y también viceversa, el amor y el perdón muchas veces que a veces los padres tienen con sus hijos, los hijos también tienen que ejercer hacia sus padres. Pero esto, ¿de dónde lo van a aprender sus hijos? Pues de sus padres, que son los maestros y que tienen la autoridad de Dios sobre ellos. Pero la palabra de Dios nos insta y nos motiva a reflejar todas estas características del amor, del perdón, de la misericordia, de la piedad, bueno, en sí, de todo, para que el ser humano pueda vivir en armonía, en plenitud, en su matrimonio y en su hogar. Así que, hermanos, tenemos la imagen de Dios. Esto es algo hermoso, pero cuando el pecado daña nuestra vida, esa imagen se distorsiona, se pierde. Solo se vive por instinto, egoísta, de forma egoísta, y al actuar así nuestra vida y de las personas que nos rodean es infeliz. Es una vida llena de rivalidad, de contienda, de luchas. Dios desea que seamos personas, hombres y mujeres plenos, que llevamos todos los días experimentando la imagen que el Creador ha puesto en nuestras vidas. Yo le instamos en esta hora a que como familia vivan todos los días imitando la imagen de Dios, vivan todos los días teniendo en su vida este reflejo de Dios para con los demás. Una familia, una vida, un matrimonio sin competencias, sin rivalidades, sin iras, sin rencores, sin luchas. Esto es vivir la imagen de Dios. Esto es vivir, hermanos, el reino de Dios entre nosotros. Así que, hermanos, Dios bendiga sus vidas. Y Carita, qué hermoso saber que tenemos la imagen de Dios. Así es, de toda la creación, en el ser humano, en el hombre y la mujer, puso su imagen y su semejanza. Toma un tiempo para orar en familia. En ese tiempo de oración en familia, le pedimos que le pida a Dios que todos los días viva conforme a su imagen, que todos los días imite a su Padre, que todos los días su actuar sea guiado en base a tener la imagen y semejanza de Dios. Que el Señor les bendiga y deseamos bendición para su vida y familia. Pasa a vosotros, hermanos.